Hola, ¿qué tal? Vamos con la reseña número 56, este Stillwater de Chil Sardaski y dibujo de Ramón Pérez. Bueno, la verdad es que había visto que se publicaba, pero no había entrado a mirarlo. El tema de los autores ya me daba confianza suficiente, tanto Sardaski en el guión como Ramón Pérez, que me encanta todo lo que dibuja. Así que bueno, será de las compras seguras y vamos a ver qué tal. Volumen de CC que incluye 6 grapas a 18 euros. No es precisamente barato, sale a 3 euros la grapa. Tapadura innecesaria, no trae ningún extra, porque lo que trae al final son las portadas y una versión en miniatura de alguna portada alternativa, una hoja con algunas portadas alternativas en formato reducido. O sea que no trae extras, son las 6 grapas sin más. Como digo, basa todo en la popularidad de sus autores. También tiene el color, perdón, de Mike Spicer. Y bueno, pues como digo, el dibujo lo primero, Ramón K. Pérez, pues no falla. Tiene una línea prácticamente perfecta. La ambientación, la narrativa es bastante fluida. Los fondos muy detallados. Usa algunos efectos pues cuando dibuja movimiento, por ejemplo, aquí una viñeta en la que el coche de policía al, al conducir la luz aparece como fluida. Es decir, usa muchos recursos de estilo y de línea al dibujar. No quiero enseñar mucho más adelante porque no se haga spoiler, porque bueno, es una obra thriller sobrenatural con mucho gira y sorpresa. Pero como digo, tanto en la paleta de color como en el cambio de planos más amplios a primeros planos, viñetas inserto, también hay algún salto temporal en la narración que siempre viene encabezado con una viñeta con el año. O sea, no intenta jugar con ese salto, sino que lo muestra claramente. Como digo, a nivel visual no hay ningún problema. Las 6 grapas son bastante seguidas. De hecho, en algún momento en el que hace falta introducir una página lisa para mantener el orden de páginas, como aquí, se introduce, aunque yo creo que esta debería estar en el cómic original, porque trae algún elemento. Porque, como digo, no se interrumpe. Es decir, hay algún salto de un número al siguiente que no aparece interrumpido. Entonces, simplemente sabes que ha tenido que saltar la historia. Este es el número 3. Creo que el salto del número 2 al número 3, por ejemplo, no, del 3 al 4, lo sabes porque te das cuenta de que llevas mucho rato leyendo y no ha habido cambio de capítulo. Por ejemplo, esto yo creo que me imagino que podría ser un cambio de capítulo por la diferencia de plano, pero bueno, como digo, va seguido. Notas un poco en la narración que hay una separación, digamos, artificial por capítulos, pero no se molestan mucho en mostrarte ese salto. En cuanto al guión, lo que he dicho, es una historia, es un thriller con elementos sobrenaturales, un joven a quien en las primeras páginas lo que hacen es definir su carácter, violento, problemático, le echan del trabajo y recibe una carta para ir a cobrar una herencia a un pueblo. Al llegar a ese pueblo, bueno, pues se ve que hay algo extraño. Si lees la contraportada, pues realmente te adelantan cuál es ese misterio que también se reconoce en el primer capítulo. O sea, tampoco es que te adelanten mucho, básicamente te adelantan el contenido de la primera grapa. Pero bueno, quien no quiera saber nada, como era mi caso, pues mejor no leer la contraportada. Como digo, hay un elemento sobrenatural y lo mejor de la historia es que está bastante bien explicado. Es decir, dudas que se te pueda plantear de esa situación sobrenatural, se nota que se explican, te justifican que no haya explicación científica. Es decir, personaje científico te dice que no hay explicación científica para lo que está ocurriendo, con lo cual resuelven ese punto. Y como decía, bueno, pues la historia elige un camino, pero está bastante bien razonado ese camino por el que sigue la historia. Es un camino pues quizá más violento, más de thriller, genera más tensión,
Me recuerda bastante a alguna serie de manga que he leído recientemente, no voy a entrar en más detalle como digo por el tema de spoiler, pero tanto el desarrollo como algunas tramas, salvando las diferencias de estilo y de género entre una y otra, pero me recuerda a algo de manga. Pero aquí claramente el dibujo lo marca como cómic americano independiente. eh, y creo que embellece mucho la historia. Es decir, la historia de por sí, con un dibujo más pobre, eh, sería mucho más convencional. Realmente yo creo que es la unión de una historia bien escrita con un dibujo impecable lo que hace que sea muy buena historia. Yo voy a seguir leyéndola, me ha gustado. No es quizás de lo que más me ha gustado de cosas que he leído últimamente, pero sí que, como digo, la mezcla con el dibujo hace que sea muy satisfactorio. Entonces sí que se convierte para mi gusto en compra obligada.